Ok, ¿alguna vez tu gato ha hecho un sonido tan extraño que pensaste que algo andaba mal? Lo más sorprendente es que algunos de esos sonidos son completamente normales, pero otros podrían estar alertándote de un problema que muchos dueños pasan por alto. En este video te mostraré qué significa cada uno de los sonidos más extraños que hacen los gatos y cuál de ellos nunca, pero nunca deberías de ignorar. Quedaste hasta el final porque el último es el que preocupa más a los veterinarios y en donde más debes de poner atención. Comencemos. ¿Por qué mi gato hace ruidos raros? Te platico. Los gatos realmente son criaturas muy misteriosas y ellos tienen una forma muy particular y única de comunicarse. Muchas de ellas son muy graciosas y nos divierten demasiado. Y pueden hacer desde maullidos melodiosos hasta ronroneos como un motor o una locomotora descompuesta. Sí, lo sé. Cada sonido tiene un significado muy especial y debemos prestar atención. Y hoy vamos a descubrir por qué tu gatito hace esos ruidos tan raros y chistosos. Prepárate para entender mejor a tu pequeño felino y reírnos juntos en el proceso. Algunos de los sonidos felinos que te puedo compartir pueden ser aquellos que son o que nosotros catalogamos como normales. Los maullidos y ronroneos son aquellos sonidos que todos conocemos. ¿Cómo puede ser cuando tu gato te pide comida, cuando te saluda cuando llegas a casa muy cansado del trabajo, por cierto, o cuando se digna darte un maullido simplemente porque está feliz? Son su forma normal de comunicarse contigo día a día. Y aquellos sonidos raros son aquellos en donde nos sueltan aquellos chirridos, trinos, chasquidos o gemidos que nunca habías escuchado y dices, oh, ¿qué onda con este gato? ¿Qué le está pasando? Sin embargo, no te asustes. Estos sonidos raros suelen tener explicaciones sorprendentes que las vamos a revisar. Los sonidos raros más comunes, como les platicaba, es aquellos chirridos al ver pajaritos. ¿No te pasa que cuando tu gato ve pajaritos o mariposas, hacen sonidos agudos muy repetitivos? Es una manera de frustrarse porque no pueden cazarlos. Es un modo de cazar con la boca. En mi caso, a mi gato Taquito, cuando está echadito, tenemos una terracita y ahí hay muchas plantas, y cuando llega una mariposa, el inocente está, eso sí, es tan flojo que no se digna pararse, sino acostadito, se pone a verlos y se pone a hacer sus chillidos, así como si los estuviera llamando, ¿no? Y le digo, Taco, no va a bajar para que lo cases, tienes que pararte y brincar. Y se me queda viendo, ¿no? Sin embargo, sigue haciendo esos chirridos. Es muy particular, ¿no? Eso que producen. Y me da mucha risa, ¿no? Sobre todo por la acción de que ni siquiera es para dignarse a hacer algún intento por cazarlos. Es un gato consentido y él se espera. Sin embargo, a un gato que vive en la calle, pues los vemos brincar, saltar distancias muy altas, desde el techo, desde un árbol. Es muy interesante, pero mi gato no hace eso. Luego te dan aquellos trinos de salud. Es suavecito, es un trino como un gorjeo. Cuando llegas a la casa, es el saludo más tierno que te aseguro que vas a estar recibiendo por parte de tu gato. ¿Y qué es lo que significa? Te extrañé, humano, por fin llegas para darme de comer. Es pura alegría la que te brinda. Es algo
muy lindo lo que te está dando cuando llegas a casa, esa sensación de recibimiento y chillidos. ¿Por qué? Porque tú eres su familia. Y como sea, te huelen desde que vienes caminando, desde que tu auto va llegando a casa, desde que escuchan el sonido de que ya estás entrando, desde ese momento empiezan inquietos a recibirte. Y también tenemos aquellos que son los chasquidos de casa. Esos son rápidos y lo hacen con la lengua de manera regular y son un instinto cazador en acción. Tu gato está simulando un golpe mortal que daría de presa y así de dramático es. Ahora, ¿cómo interpretar esos ruidos? ¿Vale? El paso número 1. Observa todo el contexto que le rodea, ¿vale? Si tu gato tiene hambre, juguetes cerca o visitas, estos maullidos cortos tienden a ser tipo de saludos. Es como cuando te emocionas porque está llegando alguien a la casa nuevo y que esperas, ¿no? O que no esperas, ¿no? Estás inquieto, igual ellos. Mientras que los chillidos largos pueden ser demandas urgentes de atención o comida, que regularmente son largos porque los gatitos son muy exigentes. Cuando ellos tienen hambre son como los bebés, tienes que darles de inmediato de comer porque si no se mueren. Ellos son dramáticos por naturaleza. El paso número 2. Lee su lenguaje corporal. Recuerda, orejas hacia atrás y colita agitada es un símbolo de molestia. Algo hiciste mal como humano y tienes que remediarlo. Te lo sugiero. Un ronroneo con cuerpo relajado significa felicidad. Y un cuerpo tenso con maullido agudo es una señal de alerta o de peligro. Esto pasa mucho. Yo les puedo compartir el ejemplo de la misma manera con Taquito, que cuando está dormido, casi siempre está dormidito, pero está bien atento, es muy listo, está muy atento. Y llega un gato en la azotea de su casa, de mi casa, que también es su casa, de inmediato se pone en alerta para las orejitas y también emite sonidos, ya sea para espantar al otro gato o para entablar algún tipo de comunicación. Paso número 3. Fíjate en la hora del día. De noche los gatos son más vocales. Son crepusculares, como la película de Crepúsculo. Son vampiros y hacen ruidos extraños a las 3 de la mañana. Probablemente sean despierta y juega conmigo, ¿vale? Los gatitos en la noche es cuando más activos están. En el día duerme y en la noche no sé qué les pasa, se superactivan y andan de aquí para allá y tú puedes estar dormido y ellos te van a estar saltando encima de ti. Paso número 4. Analiza la repetición. ¿Maulla siempre ante la puerta? Esto quiere decir, quiero salir. Si hace un ruido gutural antes de comer, significa emoción. Los patrones van a revelar su lenguaje personal. Cada gatito, al igual que los humanos, es único y diferente. Cada uno tiene su manera de ser. Todos son particularmente diferenciables. En mi caso, a Taquito cuando lo acaricio, para esto, obvio pide de comer, le doy de comer, pero a él le gusta que lo estén acariciando mientras come. Y mientras come, también está haciendo como un tipo de ronroneo, ¿vale? Entonces, esa es una característica única de Taquito. Cuéntame si tu gato también hace lo mismo o qué sonido característico es único de él y ayúdame a compartirlo en los comentarios. Este canal es tuyo.
Finalmente, todo lo que tú nos compartas a nosotros nos ayuda a crear comunidad, a compartir experiencias, a compartir anécdotas, a compartir todo aquello que tu gatito hace en el día o en la noche. Y también nos ayuda a identificar si podemos estar si pueden estar enfermos y compartir unos tips de cómo te diste cuenta y cómo atacaste cada una de las situaciones que se te fueron presentando. Ayúdame a darle clic en la campanita y a suscribirte y no dejes de comentar. Continuamos. Los gatitos tienen un horario de ruido. Yo le llamo los ruidos gatunos. ¿Cuándo pasa esto? A la hora de comer. Las 8 a.m. son truenos estomacales en donde suenan terremotos porque se mueren de hambre. Pero eso es un mito. No necesariamente es hambre. Es arte sonoro. O si es hambre, o probablemente ambos. Lo más seguro es que tenga hambre. A todos los gatitos son como los pajaritos, a toda hora tienen hambre. En la madrugada, lo que les mencionaba, a las 3 a.m., ¡ay, qué miedo! Es la hora donde salen los fantasmas, ¿verdad? Sin embargo, nos dan un concierto gratuito de maullidos tristes en la puerta del baño. Nadie sabe por qué. Nadie pidió ese concierto, pero nos lo dan. Si te paras al baño, ten la seguridad que el gatito ahí va a estar, esperando a que salgas, ya sea pidiéndote de comer o cariño. También cuando quieren jugar, a las 3 p.m. Las casas invisibles con sonido de delfín. El láser escapó hace años, pero el trauma perdura. ¿A qué voy con esto? Ellos son inquietos, les encanta jugar, les encanta brincar y les encanta hacer sonidos para ti. Es su manera de comunicarse. Y también aman que los mimen. Los gatos por naturaleza son mimados. Y en mi caso, a las 7 p.m., que es cuando llego a trabajar, es cuando pues regularmente ya llego, tomo un baño, me relajo un poco y es la hora de que descansamos 30 minutos antes de continuar con todas las labores de casa y es la hora de los mimos y de los apapachos. En verdad, es su momento. Y si llegan mis hijas y lo molestan, se les queda viendo con una cara de no me interrumpas, es mi momento, necesito que me dejes a solo con mamá. Cuéntame si te pasa lo mismo. Ahora, les voy a dar un lenguaje de los gatitos. Por favor, platícame si te pasa, si es similar o particular también con el tuyo, ¿no? El tipo, trato de hacerlo, no soy un gato, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo, ¿vale? Pero por eso les puse dibujitos aquí, igual y tal vez así sea más fácil. Perdón, mi vocabulario gato no me sale tan bien, ¿verdad? Pero ese sonido de motocicleta miniatura que hace tu gato cuando ve pájaros por la ventana significa, si pudiera volar, ya serías mío, plumas. Y está en su modo cazador activado. El saludo más adorable del reino animal. Ese miau asciende cuando entras a casa. Y para mí es una traducción de humano, pensé que nunca volverías. ¿Trajiste comida? Porque para eso te mandé a trabajar para que me traigas comida. El aullido, cuando tu gato suena como un lobo miniatura a las 3 de la mañana, significa, atención, mi plato solamente tiene el 87% de comida, emergencia, necesito alimento ya. Ellos no entienden que tú estás dormido, ¿verdad? Aún así, te aseguro que van a ir a despertarte. Y el gorjeo, ese trino alegre mientras corre por la casa como si hubiera visto un fantasma, significa pura emoción felina o que simplemente vio una mosca. Y este es mi diccionario de sonidos raros. Platícame si hace los mismos sonidos que mi gato. Y ahora te voy a contar algunos misterios al descubierto en este canal.
Los gatos tienen un vocabulario de más de 100 sonidos diferentes. Comparados con los perros, en verdad ellos son unos verdaderos poetas del ruido. Pueden hacer desde maullidos agudos hasta gruñidos misteriosas, y cada sonido tiene una pista sobre lo que pasa en esa peludita cabecita. Si tu gato te despierta a las 3 de la mañana con un miau, que suena a una sirena de ambulancia o un bebé llorando, ¿es un grito de auxilio o solo quiere que le abras la puerta? La verdad es que tienes que estudiarlo porque en verdad sí te hacen sonidos específicos para ti. Y hay sonidos que solo un gato puede producir: el trino de casa, el ronroneo turbo y el extraño brie cuando te ignora por completo. Sí, los gatos son expertos en ignorarnos. El mío lo hace, ¿y el tuyo? Y pues bueno, para recapitular, pon mucha atención a los tipos de ruidos que tienes, a los normales o a los raros, como lo vimos anteriormente, y no dejes de prestar atención a todos los sonidos que pueden emitir. Por favor, ayúdame a conocer si te gustó la información que te di. Esto lo hago con mucho cariño y amor. Te invito a que te suscribas al canal, pero ojo, es muy importante que actives la campanita. Ayúdame a darle like y coméntame. Los comentarios para mí son muy valiosos y muy importantes. Me ayuda a mejorar. Si algo no te gustó, también lo puedes decir y créeme que lo tomaré en consideración para poderte traer contenido de mucho mayor calidad. Estoy aprendiendo en este mundo de hacer el canal, y tu experiencia en verdad me ayuda y la valora. Los quiero y los espero en el siguiente video. Chao.